A mi em diuen Llorenç, soc de Càlig, un poblet situat a la comarca del Sénia. Bueno, la comarca del Sénia, Baix Maestrat, està tot ahí la mateixa realitat. I res, anem a fer un directe parlant sobre l'assetjament escolar pel que fa a les persones GSRDI, que tal com podem observar en les dades, és el col·lectiu que més patix este fenomen. Ole, qué bien explicado. Bueno, pues yo soy Adrián Campos, un chaval de 18 años que estudia periodismo en la Universidad de Castellón y bueno, básicamente también me considero un activista social en el tema LGTB, pero sobre todo dando voz a lo que es ya lo que implica el acoso escolar en la sociedad de hoy en día, ¿no? Así que bueno, lo que estábamos hablando antes, ¿no? Que cómo se origina el acoso escolar, dímelo tú ahora y luego te contesto yo otra vez. D'acord? Tal com jo ho he viscut, l'assetjament escolar comença en el moment en què et socialitzen com una persona GSRDI. És a dir, si la societat des de fora et veu com una persona que encaixa dintre dels cànons estipulats per la cis-heteronorma, llavors és molt probable que no patisques bullying, que no patisques assetjament escolar. En canvi, Ya. si eres una persona que et veuen dissident als comportaments de la cis-heteronormativitat, podríem dir, hegemònica, tal com està estipulada a Occident, llavors és molt probable que patisques l'assetjament escolar, perquè et veuen com una persona dissident, diferent, i la raó d'esta dissidència no hauria de ser un factor perquè la persona patisca violència, però malauradament ho és en la societat actualment, perquè hi ha un masclisme immers. Claro, claro. O sea, muchas veces también es lo que te estaba comentando antes, al principio. Es como que empieza por cualquier tontería que realmente no lo es, pero porque a lo mejor se nos ve, ¿no? Se nos ve como una diferencia. Enseguida que una persona es como algo débil o muestra una debilidad al mundo, se le ataca por eso mismo, porque se sabe, se supone, se cree que no va a reaccionar ante el caso de acoso y bueno, esto al final te acaba haciendo a ti mismo más débil. O sea, lo que son los acosadores y tal no son conscientes del daño que pueden llegar a hacer. O sea, si una persona se llega a plantear incluso quitarse la vida o no, por si no vale la pena luchar, eso ya pasa a ser mucho más grave, ¿no? Pero muchas veces no se le da visibilidad suficiente al acoso escolar y yo creo que es un problema social grave que se debería solucionar, pero claro, esto es una lacra mundial que es muy complicado, ¿no? Pero todo esto se basa en luchar, en alzar la voz y, bueno, y luchar, o sea, gritar por esos derechos que todos merecemos al final. Completament. Al cap i a la fi, lluitar contra l'assetjament escolar, penso que la primera base fonamental és l'educació. És a dir, si en l'educació no es mostra la multiplicitat de realitats que hi ha en la nostra societat, el més probable és quan una persona es troba amb una persona que decidís socioculturalment, és neurodivergent, és diversa funcionalment, sexoafectivament, relacionalment, el seu gènere és dissident a la norma, etc., és probable que les persones que no han vist mai o desconeixen aquestes realitats actuen o vegen com una cosa negativa, que no ho entenc quan hauria de veure's com una riquesa dintre de la nostra societat. Però és així. Sí, I penso o sea, que des de la formació a les escoles i des de la formació al mateix professorat, des de la interseccionalitat, com s'haurien de promoure estos programes perquè l'alumnat cresca en aules lliures de masclisme, racisme, capacitisme, etc. ya, es que realmente es lo que tú dices. Y además, bueno, para contrastar un poco eso, es que hay muchísima falta de información detrás de un caso así, ¿no? O sea, las escuelas, los centros educativos no son conscientes de todo lo que hay detrás y por eso creo que hace falta más formación a profesores, más charlas del tipo de acoso escolar, ya no solo de profesionales, sino también de experiencias propias, ¿no? Al fin y al cabo, los que lo sufren viven, o sea, están más tiempo, creo que dentro de un centro público o privado, ¿no? Que a lo mejor dentro de sus casas y
y muchas veces no sabemos afrontarnos a la realidad que supone el acoso escolar. No sé, creo que es un tema un poco complicado y que todavía queda mucho por hacer. A escala personal, jo, per exemple, vaig estar partint assetjament escolar gairebé quan vaig entrar a l'institut, a primer de l'ESO, fins gairebé al final quan em vaig anar. Bàsicament, però perquè al principi jo no havia, d'alguna manera, no m'havia alliberat com a persona GSRDI, però sí que la societat jo Ya, venia d'un poble rural i ja em va com etiquetar com a marica del poble, efeminat, etc. I ahir ja va començar violència tant a l'institut. Després aquesta violència ja no era tan física, però sí que va anar transformant, o sigui, i va com encaixar-se dinàmiques de relació de les amistats que vaig anar fent, però eren com unes dinàmiques de relació, sempre hi havia el maricón, etc. És per això que considero que en l'àmbit de l'assetjament escolar s'ha de parlar molt a les escoles perquè si hi ha una persona que ho està patint tinga la capacitat d'anar i dir-ho, perquè si tu no tens un espai de seguretat o no saps a qui li ho pots dir perquè la teva família és una família tradicional, no té ni punyetera de les realitats de ya. SRDI, al teu poble no hi ha referents, no existeix cap entorn on tu poder desenvolupar-te i parlar i emmirallar-te sobre el que t'està passant, bàsicament, llavors et trobes en una soledat, et trobes en un pou que no saps cap a on anar. I clar, és per això vital que la gent conega què està passant i quines són les diverses realitats que hi ha a la nostra societat. I no tancar-ho i com volen fer els de Vox amb el PIN parental. Ya. Y oye, o sea, ¿durante cuánto tiempo sufriste acoso y todo esto? ¿Solo en la etapa del instituto? Jo el més fort va ser des de... Jo recordo primer tercer de l'ESO i després tercer de l'ESO, quart de l'ESO va fluixar i ja de quart de l'ESO a segon de batxillerat ja era una qüestió més relacional, de bromes, saps? Ja no era tan físic, però sí que era més de la broma esta, saps? Com que tampoc hi havia referents com per dir, mira, deixo Ya. d'estar amb aquesta gent perquè no tenia la possibilitat de relacionar-me amb altres persones perquè són zones rurals, doncs Sí, o al sea, es final que, t'acabes com claro, claro. enquadrant una mica fins que t'adones. Por eso, o sea, yo por eso como que me lancé un poco al activismo, ¿no? Porque yo veía como que a lo mejor, y mira que, o sea, yo donde yo vivo, que es en Amazonas, no es un pueblo rural para nada, pero como veía falta de referentes, como tú dices, y también a nivel de un poco de Castellón en general, como que había muy poca gente que se involucrase tanto en la lucha, o por lo menos que yo lo viese, ¿no? Yo no conocía gente, o sea, cuando era sufría acoso era más pequeño y no conocía gente LGTB como tal. Y tampoco conocía gente que hubiese sufrido acoso escolar para intentar ayudarme. Así que por eso como que me lancé pues, a intentar luchar por algo que yo creía así. Más a nivel personal, como tú comentabas, pues, o sea, mi fase de acoso igual fue un poquito más, ¿no? Porque yo también como que viví la etapa del colegio, ya no solo el instituto. O sea, yo en total sufrí como 8 años de acoso escolar, donde pues cada día era como una cosa, ¿no? Tú bien sabrás que ahí es como que muchas veces como que tienes miedo a ir, por ejemplo, al centro, tienes como inseguridades, tienes mil cosas dentro tuya que no sabes cómo van a salir. Al final acabas convirtiéndote en la persona que yo creo que esas personas quieren que seas, ¿no? No acabas siendo tú mismo. Y yo, o sea, sufrí este acoso, pues todo empezó en segundo de primaria y lo que es acoso como tal, grave, grave, físico, psicológico, verbal, todo, fue una etapa de unos 3 años, desde quinto de primaria, o sea, desde quinto de primaria hasta primero de la ESO. Esos 3 años fueron como mortales, donde las agresiones físicas iban y venían siempre. O sea, tampoco hace falta que entre como al trapo y cuente aquí todo, pero bueno, te puedes imaginar, ¿no? O sea, cada día era una cosa y además yo he pasado por esas clases, era como que había diferentes acosadores y acosadoras, no era solo una persona. Y luego ya, pues como que con el tiempo aprendí a ver esos insultos como aprendizaje, ¿no? Yo creo que también es importante dar la vuelta a esa tortilla y ver que se puede salir de todo esto. Pero claro, ¿cómo se puede salir del acoso escolar? Esa es la pregunta que muchas veces te hacen y no sabes.
Clar, a veure, com he comentat abans, és molt complex sortir de l'assetjament escolar perquè si no tens ningú que et parle sobre el tema o no tens gent amb qui tu te sentigues emmirallat per poder explicar què t'està passant, no ho parlaràs perquè no saps Ya. com expressar-ho ni a qui expressar-ho. En canvi, si tens els espais i els entorns de seguretat per tu poder anar i fer el pas, és una cosa que t'ajudarà molt per poder denunciar i per poder parar estos assetjaments escolars. Claro, o sea, muchas veces te hacen la pregunta. O sea, yo, por ejemplo, cuando he hecho entrevistas para diferentes medios de comunicación, te hacen la pregunta, la típica, ¿cómo se sale del acoso, no? Pues chica, yo qué sé, es que hay tantas variantes, ¿no? Obviamente lo que prima siempre es el diálogo, ¿no? El contar que tú estás sufriendo algo y solo con alzar la voz ya te estás ayudando a ti mismo y seguramente a alguien más. O sea, creo que es muy importante hablarlo y muchas veces solo con contárselo a esa persona que tú creas que tienes confianza ya puedes conseguir sobrevivir, puedes conseguir que tu caso de acoso escolar termine. Y ahí también entran con muchísimas personas. O sea, es lo que estábamos comentando el otro día. Como dentro de un caso de acoso hay como 5 papeles fundamentales, que es la persona acosada, el acosador, o sea, como el chivato, ¿no? Por parte del acoso, o sea, del acosado y del acosador, y luego está la persona que no dice nada, que lo ve y que no dice nada. Hay muchísimas variantes y yo creo que muchas veces se tiene la figura como del chivato, de la persona que va y dice las cosas claras a una persona como algo negativo, pero yo creo que ese chivato o esa chivata puede ayudar a que una persona sobreviva, porque es lo que estábamos comentando. A lo mejor esto deriva en algo peor como puede ser el suicidio. Completament, sí, sí. A l'hora de patir assetjament escolar no només estan els acosadors, no només l'acosador, sinó els. Estan les persones que miren i callen. Després, poden haver-hi persones que sí que ho comentaran, però en el meu cas, que jo sàpiga, no vaig tindre cap persona que ho comentés. Sí que vaig tindre, a partir de tercer, quart de l'ESO, sí que se'n va apropar gent i sí que va com generar-se com un teixit com més afectiu, podríem dir. I com, saps, com més de llàstima, saps, més que altra cosa. Era la impressió que em donava a mi també, des de fora. No, des de fora i ben tot en la meva cara mateixa. Però bé, sí, sí, o sigui que tens com la part esta de els assetjadors, els que miren i callen, els que els hi dona igual i els que potser s'acosten perquè, mira, els hi fas llàstima. Ya, És sí, com sí, tens com totalmente. este constructe en l'assetjament, en el fenomen de l'assetjament escolar. Ya. I Es la que manera es de complicado. tractar-se també penso que és que el professorat observa, o sigui que el professorat no només se n'encarrega d'impartir la seva matèria. És a dir, a mi què més me dona saber català barra valencià, anglès, matemàtiques, història, si el dia de demà en la meva etapa acadèmica he partit un assetjament escolar que m'ha acompanyat tota la meva vida. És a Claro. dir, no, o què més li dona a aquests assetjadors saber d'anglès si a l'endemà seran uns masclistes? És Sí, que sí, és sí, així sí. parlant clar. Per això dic que el professorat ha de saber detectar aquestes situacions perquè l'educació ha de ser una educació en valors, no només una educació en Claro. matèries, en meritocràcia, com se promou majoritàriament. Totalmente. Y es que encima, ahora como que bueno, ahora no, y desde siempre como que se nos enseña, parece ser memorizando o cosas así, cuando realmente lo que se tendría que enseñar es, o sea, yo siempre digo que debería haber como algo, no una asignatura como tal, pero a lo mejor algún tipo de taller o alguna cosa que haga visible estas cosas, ¿no? Trabajar lo que es la emoción, la inteligencia emocional, cosas así tan importantes y tan vitales de hoy en día que muchas veces los adolescentes, bueno, cuando éramos a lo mejor más jóvenes, no sabemos llevar, igual ahora sí, pero cuando estás en pleno proceso de cambio, de descubrimiento hacia ti mismo, no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer, no sabes cómo actuar en cada momento. Por eso he dicho antes el tema de las formaciones a los profesores. O sea, un profesor, más allá, que es lo que tú dices, más allá de impartir cierta materia, inglés, matemáticas, todo eso, debería ser consciente de cómo ayudar en un caso de acoso, si sabes que lo estás viendo, ¿no? O sea, por ejemplo, yo puedo decir perfectamente que sé que hay profesores, tanto del colegio como del instituto, que lo vieron, que yo estaba ahí sufriendo, que estaba ahí sufriendo todo eso y nadie hizo nada. O sea, fue un poco heavy, pero yo vi como nadie hizo nada. O sea, es cierto que hasta que no llegué hasta el tercero de la ESO, que pudieran hacer algo por mí, porque yo
como que salí adelante y me hice el valiente para contarlo, nadie hizo nada. Y luego, la figura de estos amigos que yo te decía, tampoco. O sea, yo veía gente que se supone que eran mis amigos, que estaban como ahí a mi lado y nadie hacía nada. Supongo que en tu caso también será así, que había mucha gente sin... Completament. A mi em feia gràcia perquè fins i tot, o sigui, esta gent que et dic que se va apropar per llàstima, podríem dir, o que es va, Sí, saps? Una miqueta al principi, que sí, que ara podríem dir que tenim bones amistats, saps? O des de la distància tenim bones amistats, però sí que, com per exemple, ai, passa, que no saps que són aixina? Som com que passa? Esta ya, gent ya. m'està fent mal? O sigui, com que passa? Era com, passa d'ells, que no saps com són, que és com que passa d'ells i m'estan insultant, m'estan agredint, que no vols, que estem bojos aquí o què? Total, total. Saps? Y es que encima, bueno, no sé tú, pero por ejemplo, es que encima en mi caso, en muchas ocasiones, a lo mejor pasaba como algo muy grave y me decían, ay, no, esto no es nada, esto no pasa nada, esto son como cosas de niños. ¿Cómo que cosas de niños? Pues, sí, pues aquí Sí, sí. me están matando, o sea, yo, por ejemplo, así contándote así algo así como fuertecillo, o sea, a mí me han llegado a romper dientes, literalmente, y a meterme la cabeza en un váter. ¿Cómo que cosas de niños? ¿Qué me estás contando? O sea, Sí, 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 sí. como que el centro se lavaba las manos, ¿no? En ese sentido, tanto como dirección como profesores, como que no querían saber nada, porque a lo mejor esto perjudicaba la imagen del centro. Perdona, pero Completament. si están viendo que está sufriendo un niño o una niña, en plan... Completament, però al centre només, al centre el tema de l'assetjament escolar, ara perquè s'hi han donat casos de suïcidi, malauradament, i per això ara pareix que s'han ficat les piles, però al centre el que li interessa és la seva reputació. I si el centre resulta que té un cas d'assetjament escolar, el que li interessa al centre potser ha canviat una mica amb estos anys, però quan jo estava a l'institut, batxillerat, el centre que li interessava era el prestigi que tenia Hombre, sí, sí, sí. a la província, dic, entre cometes. És a dir, i si estos problemes d'assetjament escolar o de fracàs escolar, que fins i tot els vinculaven bones ganes, doncs el que els interessava era apartar-los. I com ho feien això? Agafant a les persones, a les víctimes, a les que patien assetjament escolar i intentar ficar-les com se diu, a classes com el PQPI, etc. Quan la víctima podia fer qualsevol, o sigui, podia acomplir els requisits com qualsevol altra persona, l'únic que, com que no els interessava abordar aquesta problemàtica perquè sabien que podia esguitar al centre, escatxillar al centre, llavors el que feien era agafar i intentar apartar esta persona del centre. O sigui, revictimització institucional. O sea, ¿Es así? ¿Es así? sí, o sea, muchas veces es eso. O sea, yo siempre me he planteado, bueno, no solo yo, sino muchas veces a lo mejor las personas que sufren acoso es como, vale, ¿por qué tengo que tratarme yo? No, ¿por qué tengo que acudir yo a un psicólogo? ¿Por qué se me tiene que victimizar a mí dentro del instituto o del colegio? ¿Por qué se me tiene que tratar como diferente cuando realmente la persona que me está haciendo sufrir está tan libre, tan pancho ahí en el patio haciendo lo que le da la gana, haciendo sufrir a los demás, ¿no? O sea, yo esto es algo que dejé muy claro. Bueno, ya que paso me hago un poco de spam. Este es mi libro, Un pequeño gigante, donde, bueno, pues cuento la historia completa. O sea, yo aquí, en este libro, aparte de desahogarme y contar todo, reivindico todo esto. O sea, yo cuando veo que a mí no se me escucha dentro del colegio, en este libro lo cuento. O sea, yo, por ejemplo, contándotelo así, a mí ahora mismo no me dejan entrar en mi antiguo colegio. O sea, estoy vetado porque, bueno, pues porque yo aquí en este libro alcé la voz y conté literalmente todo con lo que venía siendo el director, con X profesores. Y me parecía necesario contarlo. O sea, al contrario, por ejemplo, yo pasé al instituto y ahí se me dio todas las alas posibles para crecer, para aprender y para ser yo mismo. O sea, me dejaron y me dejan, ¿no? Me llaman para hacer charlas a niños de primero, niñas de primero. O sea, yo propuse pintar bancos del orgullo y me dejaron hacerlo, no sé, 1000 cosas, ¿no? Lo importante es que te dejen hacer y hablar, porque muchas veces no pasa, y sobre todo dentro de un centro público que es tan importante, donde hay tantísima gente y tan variada. Y así es, y luego dentro de lo que es el colegio, pues ahora mismo, pues mira, pues no se me deja entrar por esto, porque saben que hay esto y está contado y es verdad, y no hay más. Es que yo creo que es así. I me pareix fantàstic que amb 18 anys
hagis tingut la força per poder plasmar i relatar tot el que t'ha succeït. És que me pareix fascinant. Jo amb 18 anys és que no hagués tingut... És que, o sigui, el meu cap estava... No sabia qui era jo amb 18 anys. O sigui, jo estava perdudíssim. O sigui, no sabia qui era. Saps? O sigui, per això me pareix fascinant això que tu hagis pogut plasmar. O sigui, és fabulós. Bueno, no, gracias, pero no. O sea, a mí no me gusta, como no me gusta, es que a ver, la palabra, ¿cómo se dice? Fardear, ¿no? De todo esto, como que me da un poco igual. Al fin y al cabo es como un trocito de mi vida y punto, contado para intentar ayudar a los demás y ya está. Pero yo siempre recalco la importancia de los referentes. A lo mejor lo estábamos contando antes, ¿no? El tener referentes claros y la falta de ellos, sobre todo aquí en Castellón, en la falta de referentes en tema del acoso, en tema LGTB. Yo, pues siempre tengo mis referentes en el mundo, pues, sobre todo cuando yo sufrí acoso, que estaba como el boom de YouTube en pleno auge, las redes sociales, todo eso, ahí veías muchísimas cosas. Y yo pues tengo claro pues mis referentes, como mis cantantes favoritos, todo eso, que al fin y al cabo se convierte en referentes LGTB sobre todo. Y si alguien ha sufrido acoso y lo traspasa a través de un vídeo o a través de, yo qué sé, de una canción, ya consigues esa referencia que necesitas. Muchas veces a lo mejor me preguntan, ¿tú te consideras un referente para alguien? Pues yo mismo no me puedo considerar referente a nadie porque, o sea, yo no soy una persona perfecta, ni mucho menos, ni pretendo serlo tampoco. Pero sí que es verdad que cuando alguien viene dándote las gracias por haber contado tu historia porque se siente identificado, cuando una madre o un padre o quien sea, ¿no? Viene y te da las gracias por haber intentado ayudar a su hijo o hija en su situación familiar, pues al fin y al cabo pues te sientes orgulloso por la labor que estás haciendo. Y yo me siento muy orgulloso por todo lo que intento transmitir, por todo lo que puedo hacer y lo que me queda por luchar, ¿no? O sea, ¿tú te consideras un referente, por ejemplo? Com? No t'he sentit la pregunta bé? Que si te consideras un referente. Referente? No, jo me considero una persona que simplement parla, o sigui, d'alguna manera jo què sé, no vaig poder trencar el silenci amb 18 anys perquè no tenia referents, no tenia amb qui emmirallar-me. A diferència de tu, jo no tenia... Les xarxes socials encara no estaven tan de pujada, saps? O sigui, en tema de YouTube i tot no s'estilava tant. Per tant, jo no tenia eixe punt visual per interconnectar-me amb altres persones. Aleshores, jo ara amb 27 anys, no s'aparento, però amb 27 anys, sí, o sigui, jo ara ja puc començar a parlar, i crec que amb bastant de criteri, sobre totes les vivències i les violències que s'han anat entrecreuant en la meva vida, principalment, o sigui, estant al meu poble, bàsicament és que és estant al meu poble i a l'institut ha estat la meva situació de violència, perquè va ser sortir d'aquest entorn i jo créixer, o sigui, no para de créixer. Per això dic que és molt important el fet de tindre referents i espais de seguretat, perquè això fa que una persona al GSRDI puga desenvolupar-se de manera salutífera i no haver de patir situacions de soledat, de no saber qui és, què li passa, de ridiculització, d'hòsties, etc. Claro, es que, por ejemplo, yo recuerdo el tema de... No sé, a mí cuando te dicen, o sea, siempre me habían dicho que... Siempre me preguntan que qué le diría, ¿no? a ese niño que estaba sufriendo acoso. O sea, yo, por ejemplo, nunca reniego de mi pasado porque, al fin y al cabo, si he sufrido todo eso, al fin y al cabo ha sido por algo, ¿no? Y todo esto te ha hecho crecer y me ha hecho ser la persona que soy hoy en día. Y, pues, en cierto modo, por suerte o por desgracia, debo estar agradecido a ese pasado. Obviamente, habría cambiado muchísimas cosas porque el sufrimiento, el daño psicológico y todo eso no te lo quita nadie nunca. Y el trauma que llevas alargando toda tu vida tampoco. Pero al final es un poco eso, lo que estábamos comentando el otro día, lo del tema de la crisálida, ¿no? De construirse para volverse a construir y ser uno mismo, al fin y al cabo, que es lo primordial en la sociedad de hoy en día. Y muchas veces también como que yo baso mis argumentos, baso mi vida, baso todo en el activismo social, que yo creo que es muy importante y muy necesario. O sea, ¿para ti qué es ser activista, por ejemplo? És que per a mi ser activista és simplement agafar una realitat que s'intersecciona amb tu
bueno, a veure, és que no sé, és que és un no sé si m'ho he plantejat mai, però seria com activista, penso que és aquella persona que intenta projectar cap a la societat una denúncia cap a qüestions d'injustícia social, de privilegis i opressions que s'interseccionen tant amb la mateixa persona que està fent l'activisme com amb altres col·lectius minoritzats però que podrien interseccionar-se en una mateixa lluita. Per mi Ya, l'activisme claro. seria això. O sea, sí que está como la definición muy clara de lo que es ser activista, pero, o sea, yo más, es que obviamente, pues si te consideras activista, o sea, yo por ejemplo sí me considero activista y obviamente, y claramente se nota porque, no sé, porque me encanta luchar y creo que es muy necesario, pero para mí el activismo es una forma de vida. O sea, siempre se dice que el colectivo LGTB es una forma de vida también, o sea, más allá que una bandera, más allá que todo lo que hay detrás, es una forma de vida, pero para mí el activismo es lo mismo. Yo no podría vivir sin luchar por mis derechos, sin luchar por mi gente, básicamente, y por lo que yo creo conveniente. Y eso, al fin y al cabo, es el activismo, es por lo que luchamos diariamente. O sea, el otro día, lo de la bandera trans, eso es activismo, estar ahí presente y no solo es una foto y tal, es que estar ahí luchando por tus derechos, por los derechos de tu comunidad, de tu colectivo, eso es el activismo real que muchos y muchas buscamos. Las charlas LGTBI, las charlas del acoso, donde hablas ahí de acoso, del colectivo, de suicidio, todo eso es activismo. Y yo sí que me puedo considerar un activismo, tanto, yo que sé, a nivel local como a nivel provincial, como donde haga falta. Ara bé, també és menester mencionar que el fet de tindre l'oportunitat o el fet d'una persona creure o que fa activisme o està vinculada a l'activisme tampoc la fa ni superior a altres persones Claro, que no fan activisme. claro, Què vull dir claro. això? Perquè hi ha com una doble moral i a vegades hi ha gent que fa activisme i se creu superior a altres persones que no en fan. I no, perquè hi ha persones que no tenen la possibilitat de fer-ho. Jo, per exemple, si no hagués sortit del meu poble, el més probable és que no hagués fet mai activisme. Per què? Mm, Perquè no hagués tingut aquests entorns de seguretat i aquests referents amb qui emmirallar-me. I no hagués pogut treballar-me a escala personal totes les qüestions que m'han succeït des que se'm va socialitzar com una persona GSRDI. Per tant, ser activista no és símptoma de ser moralista, claro. sinó simplement és denunciar uns fets i que pots fer-ho, però hi ha gent que no ho pot fer i no per això és ni millor ni pitjor Sí, sí, ni coses claro així. está. O O sea, sigui, cadascú fa el que pot en la societat en la qual vivim. sí, És així, és totalmente. O així. sea, cada uno vive y hace el activismo como quiere, como puede, ¿no? Al fin y al cabo, lo que se lleva hoy en día es las redes sociales, pero es que, o sea, por mucho que esté en pleno auge y haya mucha repercusión detrás de las redes, pues tampoco somos nosotros, yo que sé, Madonna, ¿no? Para pronunciarnos y cambiar el mundo, pero poco a poco podemos hacer mil cosas. Yo creo que las redes sociales sí que pueden servir para luchar con el activismo, pero al fin y Clar, al cabo lo que... jo crec que Dime, dime. no, que comentava que però que és important estos fets que la gent que hagi patit assetjament escolar es visibilitzo Claro, perquè d'esta claro. manera la gent que pugui estar patint-lo pot denunciar-ho, com el cas que s'hi va veure fa els darrers dies, s'hi va veure un cas d'una persona que va mostrar a TikTok com un vídeo on es veia una agrupació una agrupació d'alumnes d'un institut com l'estaven assetjant. És a dir, si no hi ha, actualment la part bona de les xarxes socials és que es pot arribar a tot arreu mitjançant les xarxes socials o gairebé, i és un bon punt per poder teixir xarxes i aliances i per tu veure i dir, hosti, no estic sol, això que m'està passant no m'està passant a mi a soles, ho puc denunciar. Claro, claro. Y también, sobre todo, o sea, básicamente es eso, es lo que tú decías antes. Tampoco te puedes creer más que nadie por luchar por el activismo, porque al fin y al cabo es lo que estaba comentando. Cada uno lucha como quiere y como cree conveniente. Al fin y al cabo se basa en eso, en la libertad de expresión que debe predominar en la sociedad. Y un poco también eso, también el activismo de a pie de calle también creo que es fundamental. Las redes sociales sí, son muy buenas, pero el de a pie de calle de ir y contar tu historia, de visibilizar, aunque sea poquita cosa, ¿no? Yo siempre digo que una charla es lo mismo, una charla a 400 personas como a 6 personas. El mensaje llega y poco a poco va llegando y al final y al cabo es lo más importante. O sea, yo no pretendo nunca
contar mi historia para que no quede, ¿no? Yo siempre busco esa parte emoción, busco la emoción, esa chispa, para que por lo menos remueva las conciencias de la gente, o sea, y sobre todo de los niños de primero de la ESO, que es donde yo voy muy enfocado, donde yo suelo hacer las charlas, primero, sexto de primaria, donde, por ejemplo, pues donde yo vivía la cosa escolar de primera mano, ¿no? Y donde creo que todavía existen muchísimos prejuicios, muchísima inconsciencia sobre los temas que estamos llevando. O sea, yo, por ejemplo, es que nunca he sabido poner nombre al acoso escolar hasta que no me lo dijeron en tercero de la ESO. Me han hecho charlas de sexualidad, mal hechas, pero bueno, me la han hecho. Me han hecho charlas de policías, me han hecho charlas de las PAU, que aún, o sea, de la selectividad y de la universidad cuando yo estaba en segundo o tercero de la ESO, cuando todavía aún ni te importa. Pero de lo que implica el acoso escolar y lo que es, nunca. Y por eso yo decidí empezar a hacer estas charlas también, o sea, y al final es bastante importante. Por eso cuando el otro día te fuiste tú a hacer una charla LGTB, o sea, ¿cómo se quedaron los niños, no? Porque creo que nunca tampoco habrían recibido la charla así. Sí, sí, sí. És a dir, va ser molt fantàstica perquè, clar, jo, havent patit bullying, bullying, assetjament escolar a l'institut, a mi, clar, ficar-me davant d'una classe, d'entrada estava nerviós, perquè era com, uau, quins records i no precisament bons. I, però em va com apoderar molt, també. A veure, ara també he de reconèixer que vaig amb molta seguretat, però pels meus anys de militància i etc. Però vaig entrar i d'entrada sí que era com, a veure els riures, tal, a veure com reaccionen, però la veritat és que em va agradar moltíssim. L'institut on vaig anar al Maestrat, al Bocàsser, la veritat és que va estar molt bé, es van portar superbé i a més van participar-hi molt, em van fer preguntes com per exemple què era la pansexualitat, què era la intersexualitat, em van conèixer la Pastora, un referent de les comarques del nord del País Valencià. Jo què sé, també em van preguntar la meva trajectòria personal, que això em va sobtar molt. Em van dir, t'ha costat molt arribar fins on estàs ara? Clar, quan em van fer aquesta pregunta em va agradar que me la feren perquè va ser com, hosti, hi ha un interès per saber com ha estat la trajectòria en els darrers anys fins ara, que podríem dir que amb el boom de les xarxes socials ja s'hi està donant com una visibilitat a tota la qüestió GSRDI. Sí, sí. Y, por ejemplo, yo muchas veces, o sea, cuando voy a algún centro educativo o lo que sea, siempre por eso intento ir a primeros de la ESO o así, porque creo que a lo mejor en un colegio contar una charla tan dura, ¿no? Hablar de suicidio o cosas así tan difíciles en niños que no están preparados para ello, no lo creo muy conveniente, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando voy, yo siempre saco la bandera del orgullo ahí y explico un poco el significado, los colores, todo lo que implica. Es como que tienen curiosidad de saber más, ¿no? Porque siempre como hay el prejuicio de todo lo malo, ¿no? Que siempre se saca del colectivo, como siempre está ese prejuicio, siempre están los partidos políticos que echan mierda básicamente encima de lo que es la mancha colectivo LGTBIQ+. Todo esto, y cuando tú sueltas un poco el chaparrón y lo que implica para ti lo que es ser una persona homosexual en la sociedad de hoy en día, en pleno siglo XXI, lo que implica ser todo esto, es como que se queda un poco flipando, porque es que hay mucho más allá que ser gay, ser lesbiana, ser transexual, todo esto, ¿sabes? O sea, hay mucho más. Lo que no me parece justo, por ejemplo, es que yo a lo mejor lleve escuchando comentarios homófobos desde los 7 años y a día de hoy, que voy a hacer 19, lo siga escuchando. Que han pasado muchísimos años y todavía está presente esto. Sí, sí, completament. I no sé si és la meva percepció o què, però en la qüestió GSRDI sí que estic veient que li costa molt més a la gent, podríem dir, no sé, tal com ho estic observant jo, de la gent, per exemple, del 95-94 arrere, els hi costa com molt més. En canvi, la generació que veig del 95 cap avant, no sé, me fa la impressió que la qüestió GSRDI hi ha entrat molt més en el que vindria a ser el seu dia a dia. Per això dic que potser aquestes formacions no només s'haurien de fer a les escoles, sinó que haurien d'anar també a la societat en general adulta. Ara bé, ella és una qüestió més complexa, però bé, suposo que mitjançant anuncis, mitjançant xerrades, pel·lícules, etc., també s'hi dona aquesta formació indirectament. Claro, y más hoy en día que prácticamente en todas las series de Netflix, en todas las películas, ahí poco a poco se va introduciendo aunque sea un personaje LGTB.
Y eso se va viendo y eso, quieras o no, pues va visibilizando, va ayudando un poco a lo que es el colectivo, pero es que aún falta tanto por hacer. Siempre me hacen esa pregunta, ¿qué falta, ¿no? Con el tema del acoso, con el tema del colectivo. Es que falta tanto por hacer y realmente yo pienso que se hace tan poco porque lo que es el Estado, lo que es la gente, impiden, ¿no? O sea, nadie... Luego se dice, sí, vamos a hacer el orgullo, pero si luego nadie colabora, nadie viene a lo que es el orgullo para seguir reivindicando, ¿de qué sirve hacerlo, no? O sea, sí que sirve y mucho, pero si luego la gente no se compromete a seguir luchando por los derechos, al fin y al cabo estamos en lo mismo. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, siguen faltando charlas, siguen faltando formaciones a la gente adulta. O sea, yo, por ejemplo, cuando me informé y empecé a tratar el tema del acoso, sí que hice como más formaciones para pues, tener conciencia, más allá de la experiencia, tener conciencia de lo que implica el acoso, de todo esto. Y yo me doy cuenta cuando hago formaciones a padres, bueno, y a docentes, como la desinformación que todavía existe hacia este tema. Y eso que los docentes lo pueden ver día a día en sus clases. Existe muchísima desinformación y no hay como métodos de aplicación para terminar con un caso así. No hay métodos para terminar un caso de acoso. Dime. Clar, perquè el problema és que jo pel que estic veient a l'hora d'emprar certes metodologies és que les metodologies estan fonamentades també en una societat masclista. Què passa? Que moltes vegades quan la societat és masclista, els mateixos professionals tendeixen a emprar mètodes amb un reguitzell i amb una essència masclista. Per tant, el que s'hauria de fer és que els professionals de qualsevol àmbit estigueren formats en la interseccionalitat per així a l'hora d'aplicar metodologies a les persones que atenen, ja siga una persona que pateix assetjament escolar, i siga una persona que pateix, jo que sé, qualsevol violència de gènere, etc., puga fer una intervenció interseccional i no caure en prejuïts vinculats al masclisme, al capacitisme, al racisme, etc. Ja. Per això i a l'hora de fer el full de ruta de com actuar cap a l'assetjament escolar, òbviament no revictimitzar la víctima, com s'ha estat fent intentant canviar la víctima del col·legi o fent fora la víctima del col·legi i no a l'agressor. Clar. És claríssim. Ara bé, hi haurà altres mitjans a l'hora de tractar la problemàtica, però revictimitzar la víctima no, que és el que s'ha fet durant molts anys. Sí. O sea, lo que hay que hacer es apoyar a esa víctima, pero muchas veces también hay que, no sé, creo que muchas veces se nos da mucha importancia a las víctimas, pero como que se pasa demasiado de lo que es el acosador a la acosadora, ¿no? Y creo que a lo mejor ellos tienen mucho más problema que nosotros, porque a lo mejor que esa persona haga acoso escolar es por algo y no lo sabemos, ¿no? A lo mejor está sufriendo violencia doméstica en su casa o tiene muchísimos complejos, es una persona súper insegura y por eso ataca y empieza a hacer algo así. Creo que se debería trabajar muchísimo más con esas personas, ¿no crees? Sí, s'hauria de treballar molt més amb aquestes persones, però el problema és i què passa quan no hi ha només un acosador? És a dir, que hi ha un gruix d'acosadors. Com en mi caso, saps? por ejemplo. Perquè, clar, en el meu cas també, o sigui, en el meu cas era un gruix, o sigui, no era una persona només, sinó era una altra, etc. Per tant, què fas quan s'hi dona el fenomen? Perquè és el fenomen. Sí. El que has de fer és punxar aquest fenomen. I com el punxes? Vas a cada persona... Ara mateixa no sabria com abordar-ho més en un directe d'Instagram, però, òbviament, cercar totes les maneres possibles, menys la de revictimitzar la víctima. Eixa, apartar-la. Claro. Es que, ¿tú sabes lo que pasa? O sea, yo, por ejemplo, cuando me estuve informando, es que hace poco hice una formación también, y cuando ves los datos ahí claros, es que te quedas flipando, porque es que ves la realidad de acoso escolar. Es que en España el suicidio existe, ¿vale? Es una lacra social de la que no se habla y los medios de comunicación no quieren hablar, pues por efecto rebote o por efecto dominó, como quieras llamarlo. Pero no somos conscientes que a lo mejor cuanto más hablemos de ello, mejor. Lo que pasa es que a lo mejor 10 personas cada día se suicidan, y eso está demostrado. O sea, por diferentes motivos, ¿no? Pero, por ejemplo, dentro del acoso escolar, un 43% de las personas que sufren acoso pertenecen al colectivo LGTB. O sea, y esto ya es un porcentaje altísimo, porque es prácticamente más de la mitad. O sea, casi la mitad, perdón. Y luego, dentro de ese colectivo LGTB, más del 50% se han planteado el suicidio. Que es que no es una tontería. ¿Tú te lo has planteado? ¿Qué?
Sí, tu te l'has plantejat. Sí, o sea, yo, bueno, o sea, cuando una persona sufre a ese nivel, yo creo que muchas veces se te pasan mil cosas por la cabeza en esos momentos, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, parecerá tontería, pero el eso de, yo qué sé, de pensar si tu vida vale la pena o no, es que no es una tontería. O sea, yo lo he hablado muchísimas veces con mi psicóloga o gente así, o sea, a raíz de yo haber publicado el libro, lo he podido hablar más con gente del mundo de la psicología y tal. Y es que no es una tontería porque hay muchísimos casos de acoso escolar. Y tú imagínate si cada persona que sufre acoso escolar se plantease el suicidio. Es que nos hundimos en el sentido de que es que estamos És, viviendo una clase social mundial de cojones, bàsicamente. és, eixe, és eixe sentiment de pensar que no val res la teva vida. És a dir, Claro, arribes al punt, tu arribes a l'extrem de dir, què faig? No tinc res, sóc invisible, no m'estimen, no me volen, no m'abracen, no tinc a ningú, no, no tinc res, estic sol, estic a un forat. És a dir, és eixe sentiment de no ver res, o sigui, no donar valor a res, no donar importància a res. Per què? Perquè t'han fet sentir tan malament, tan devaluat tan sí, fet sí, que no te vulgues tant, que no t'estimos tant, que és que penses que no val la pena viure. claro. Quan sí que val la pena viure. Val la pena viure. El problema és eixe, que és el mateix masclisme el que ens mata. Sí, y lo que pasa es que, o sea, tú cuando, o sea, yo por ejemplo a mí me pasaba que a lo mejor yo estaba, cuando sufría acoso y me decían maricón, yo a lo mejor llegaba a mi casa y pues al final te lo acabas creyendo, ¿no? Porque yo cuando era más pequeño y pensaba que a lo mejor el ser maricón era una cosa malísima, pues a lo mejor te lo acabas creyendo y dices, igual sí que soy maricón, ¿no? Pero cuando a lo mejor te dicen que igual tu vida no vale para nada o que no sirves para absolutamente nada, es que al final te lo acabas creyendo también. Que te lo repitan día a día, como es el acoso. El acoso básicamente es una lacra que diariamente, ¿no? En la sociedad se considera que, uy, te pego un puñetazo y ya te estoy haciendo acoso. Y es que eso no es. Hay que saber diferenciar. Pues que día tras día te machaquen, te insulten, te amenacen y todo esto. Y además te digan, pues que no sirves para nada y que tu vida no tiene sentido, no sé qué. Pues que al final te la acabas creyendo. Y esto, o sea, afecta muchísimo a lo que es tu salud mental y por eso ahí entra la parte psicológica y los psicólogos todo eso para intentar ayudarte. Per De això, per hecho, això, per això, estem, per això estem com a cabres. Així una claro, mica, una mica d'humor. sí, 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 no, però és que és així. O sigui, jo a dia d'avui encara m'estic treballant i és una cosa que aprens a conviure-hi, malauradament. Jo crec que tota la vida hauré de conviure-hi amb aquest assetjament escolar. Han estat tots els anys meus d'institut, batxillerat, és a dir que són molts anys i això és clar que tu pots treballar, però al final és més aprendre a conviure-hi i detectar-ho perquè no t'acabe afectant al teu ya, dia a dia de manera, podríem dir, problemàtica, no sé quines terminologies emprar millor, però seria així, és aprendre a conviure amb això. I el problema és que no hem d'aprendre a conviure amb això. La cosa és que hem d'evitar que això succeïsca. Hem hombre, por favor. d'abolir aquesta mena de fenòmens. Sí, sí, y yo de hecho, o sea, lo peor de todo es que yo como que sí que lo intenté, ¿sabes? Y luego encima en el libro, o sea, aquí plasmo una carta real de suicidio, que es lo peor, cuando ya llegas a ese punto, como a ese extremo de creerte todo lo que te dicen, de todas esas mentiras, todas esas falacias que al final, ¿no? Por tu pura debilidad, al final esto, bueno, pues, o sea, yo cuando estaba en ese momento de debilidad, piensas que realmente si quitarte la vida o no, vale la pena. Y tú piensas que si lo haces vas a ser un valiente y que vas a quedar bien porque acabas con el sufrimiento. Pero o sea, cuando pasan los años y lo piensas fríamente, dices, hostia, es que a lo mejor si lo hubiese hecho sí que sería ese cobarde que no veía en ese momento, ¿no? Y a lo mejor contarlo públicamente o a lo mejor ahora haciendo un directo de Instagram y que la gente pueda conocer un poco nuestra historia, coño, requiere esa valentía que no teníamos en ese momento para afrontarnos a nuestros problemas. Yo siempre recalco, ¿no? Que siempre, o sea, siempre digo que si nos caemos por nuestros problemas hay que levantarnos por nuestros sueños, ¿no? Como que siempre habrá alguien ahí que nos ayude, que haya vivido lo mismo que nosotros para tendernos un brazo y apoyarnos en los peores momentos. Siempre habrá alguien que nos ayude a salir del pozo negro en el que estamos metidos y siempre habrá alguien, o sea, siempre habrá alguien que nos haga abrir los ojos y ver la realidad existente que tenemos hoy en día.
Y por eso ahí ya entra en el tema otra vez de los referentes. Es que esto, quieras o no, es un bucle constante del cual hay tanto que Però és hablar que y tan poco és tiempo. clau, si tu... Però és que és clau, si tu tens amb qui emmirallar-te i tu Claro, tens aquests espais de seguretat on tu esplaiar-te, expressar-te, exhibir-te, etc., llavors et desenvoluparàs salutíferament. Però si, en el cas meu, al meu poble no hi ha cap espai de seguretat ni referents amb qui emmirallar-me del col·lectiu GSRDI, és com ho faig? I els referents que hi ha, o podrien ser-hi, estan amagats per la mateixa sí, pressió ya, de, podríem dir, social. És com, per exemple, en el meu cas, bueno, i en el cas d'altra gent que conec, sé que si han patit assetjament escolar és perquè a l'adolescència es va socialitzar com a tal i ja es va popularitzar el maricón del poble, pluma, etc. Però si tu te'n vas a... O sigui, raó per la qual molta gent no va alliberar-se als 15 anys, per exemple. Va alliberar-se quan se van estudiar a la universitat, fora del mateix municipi. Per què? Per evitar així que s'hi donaren aquestes situacions. Perquè com ja veien l'odi GSRDI, l'assetjament escolar i tot, preferien com camuflar-se, podríem dir, ya, ya. dintre de ells mateixes i llavors fer-ho, alliberar-se després, que és superlícit i me pareix superobvi, però imagina el grau de masclisme que hi ha en la nostra societat perquè la mateixa gent del col·lectiu GSRDI tinga por a solidaritzar-se amb altra gent que estiga patint odi GSRDI per si pot escatxillar-los a la resta. És que, saps? És com el Claro, masclisme ens desarticula, ens desvertebra. claro, y luego ahí también entran muchísimos temas y uno de los temas claves y muy claros que estamos viviendo en la sociedad de hoy en día también es el tema de la plumofobia y todo esto. O sea, todavía existe muchísima, y dentro también del colectivo, muchísimo rechazo a, pues a la gente con pluma o yo qué sé, no entiendo yo todo. O sea, yo recuerdo que yo llegué a mi instituto, o sea, yo también soy una persona que se viste súper raro, también te digo. Unas pintas un poco estrafalarias y las uñas pintadas, yo recuerdo todas las miradas de como de toda la gente, incluso de muchos profesores, ¿no? Porque era como, no sé, ni que fuese yo el único chico que pintase las uñas, pero sí que creo que a lo mejor fui el único, o sea, el primero, a lo mejor en ir al instituto con las uñas pintadas, el primer tío con las uñas pintadas del instituto. Bueno, pues va siendo hora, ¿no? Y a raíz de ahí, pues como que he visto más chicos con las uñas pintadas, pero es que esto es algo que se normaliza, no porque seas gay o no tienes, ¿sabes? Estos son todo prejuicios al fin y al cabo. Porque no solo las personas LGTB, o sea, los chicos LGTB se pintan las uñas, los chicos heterosexuales también se pueden pintar las uñas. O sea, eso es una cosa súper básica y súper normal que todavía no está normalizada. Y luego ahí entra el tema de la Completament, plumofobia. O sea, ahí entra el tema de la completament. plumofobia, el ser diferente, no sé qué, el amanerado, los gestos, todo esto, que es que sigue sin estar normalizado. Y al final, ¿qué? ¿Con qué nos quedamos? ¿Sabes? O sea, ¿me dejas ser quien yo quiera o todavía me rechazas por ser yo mismo, ¿no? O sea, seamos claros. Però també passa en el tema, per exemple, de les lesbianes, si són socialitzades com a butch, que es diu popularment en el terme, la traducció, no sé, la traducció potser seria, no sé, Marimacho. bueno, no m'atreveixo a fer la traducció, perquè sí, crec que seria una cosa així. Sí. També reben violència, però és el que estem parlant. Tota persona que de manera expressiva, identitària, podríem dir, tota persona que en el seu gènere decideix quant a la cis heteronormativitat o allò que es pressuposa que hauria de ser o s'espera que hauria de ser d'eixa persona només al nàixer per la seva genitalitat, Ya, ya. llavors ja si esta dissidència, aquestes violències recauen. És per això que ens hem de mostrar visibles i hem de donar la cara per mostrar que la nostra existència és resistència. Hombre, y tanto, es que muchas veces nosotros mismos vivimos con miedo, ¿no? Y esta sociedad tan utópica que estamos creando muchas veces se convierte en sociedad y es que no somos conscientes de ello. Y muchas veces también
o sea, parece ser que el colectivo está normalizado cuando realmente no lo está, pero porque a lo mejor está como un poco más mejor visto el ser gay o el ser lesbiana, pero es que todavía existe muchísima discriminación, muchísima desinformación hacia la gente bisexual. El colectivo trans sufre una discriminación increíble y lo estamos viendo ahora con el tema de la ley trans. Las personas intersexuales es que no están visibilizadas. El movimiento queer no se sabe ni lo que es. El tema del género binario. Es que hay muchísimas variantes, muchísima desinformación, muchísimo de todo. Y creo que por eso es importante hablarlo, por eso es importante formarse y por eso es importante saber un poco de lo que es la cultura LGTB. Y para eso estamos aquí al fin y al cabo. Ya no solo es un tema de acoso escolar, un tema Completament. social. Dime, dime. I saber que la realitat GSRDI no només queda en aquestes terminologies, sinó que també s'inclou la lent neocolonial, és a dir, la lent racista, Ah, perquè això ho estem parlant ara des d'una lent occidental, però també hi ha persones amb altres realitats socioculturals GSRDI i aquestes persones també les hem d'incloure dintre de la sí, sí, nostra claro. realitat. O sigui, i no les hem d'incloure com si... veus aquí la cosa racista que he fet? En plan, com si donant permís no, han de capficar-se dintre. Saps? O sigui, igual com les persones de CRDI diverses funcionalment o neurodivergents, etc. És a dir, són realitats que formen part del col·lectiu i per una qüestió occidental, racista i capacitista, com les obviem Ya. i Sí, també sí, s'han pero de tindre present claro. en la realitat. O sea, y encima con el paso del tiempo se ha quedado, ha dejado claro, o sea, se ha visto claramente como que las minorías al fin y al cabo se unen, ¿no? Y creo que todavía debemos seguir luchando por esa unión. O sea, las minorías en general debemos seguir unidas. Parece ser que dentro del colectivo como que cada vez existe más distancia, ¿no? Entre el movimiento, por suerte, pues poco a poco vamos volviendo a juntarnos, pero es que incluso ves dentro del feminismo, las asociaciones feministas como que se separan por diferencias, las feministas, bueno, feministas, las TERF, por ejemplo, que excluyen a las personas transexuales porque creen que no son mujeres. Bro, pues claro que son mujeres las mujeres trans y los hombres trans son hombres. Pues claro, pues si así lo creen, pero ¿por qué debemos...? No, però que ja no és de creencia, la persona és així, punt. Una Claro, persona quan naix i es desenvolupa, s'identifica i és sí, 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 com totalmente. vol ser. I Exacto. no per haver-hi uns cànons i uns rols socials ha d'encaixar en aquestes dicotomies. No. Claro, y luego ahí entra el tema del La patriarcado humanitat és y, molt diversa. claro, y ahí entra lo que te estaba contando, ahí entra Completament. el tema del patriarcado, la normatividad y mil cosas un poco turbias que creo que no es el momento de tocar ahora. Ya haremos otro directo para hablar de eso. Pero Sí, no sí, sé, completament. yo creo que sigue siendo muy importante mandar el mensaje claro de ser uno mismo y de, bueno, pues intentar luchar por la discriminación, ¿no? Contra la discriminación y sobre todo poco a poco en la sociedad que estamos viviendo, que parece ser que, o sea, yo cuando estábamos en el confinamiento pensaba que nos haríamos personas más humanas, ¿no? Más sociales, pero creo que se ha demostrado que es todo lo contrario. Creo que el confinamiento ha hecho personas más Sí, inútiles. sí, sí. O sea, que las faltas de respeto, las miradas todavía siguen. O sea, yo no entiendo cómo en pleno siglo XXI me deben mirar, o sea, me miran mal por ir con un chico de la mano o por ir con un chico directamente. ¿Por Però qué? perquè és desconeixença, és odi, és com se diu, és casposisme, no sé com seria, és casposo, saps? És a dir, és aquesta herència franquista que s'ha Ya, diluït també a l'estat espanyol, doncs és això, encara continua esta petjada, encara continua immersa en la nostra societat i costarà molt treballar-la, perquè pensa que els meus pares s'han educat en una educació franquista, és a dir, per l'amor de Déu, és a dir, la nostra generació hem tingut valors molt vinculats a aquesta dictadura franquista. És més que normal, i no mira que no m'agrada dir la paraula normal, però és més que ya. normal que actualment en aquesta societat encara el masclisme estiga tan fort, havent-hi l'antecedent franquista. És que és de calaix. Pues sí, La cosa és que nosaltres ho hem de treballar per evitar que s'hi donen aquestes situacions. claro. Y yo creo que también hay que dar el reconocimiento a las personas antecedentes, ¿no? A las que vienen antes de nosotros, a esas personas que han luchado tanto por sacar a lo mejor un colectivo adelante, como puede ser, como estabas comentando, Pastora o gente por el estilo.
que ahora sí que se les nombra referentes cuando a lo mejor antes no se les consideraba y que realmente sí lo han sido Antes es siempre. criminalitzava. Claro, Abans es criminalitzava. y ahora son Mhm. referentes para muchos de nosotros y nosotras. O sea, pero bueno, oye, que ya llevamos una hora, así que habrá que cortar, me Ai, parece. doncs llavors sí, ni m'he adonat. Doncs sí, molt important això, sobretot. Parlar, explicar referents i espais de seguretat. Penso que són els punts claus per treballar l'assetjament escolar i perquè una persona GSRDI s'hi pugui desenvolupar de manera salutífera. Esta seria la meva conclusió sobre esta dialèctica que hem tingut. Pues sí, es que yo no puedo estar más de acuerdo. O sea, básicamente el mensaje que siempre mando yo es que siempre habrá gente que nos critique, siempre habrá gente que critique tu trabajo, tu vida, tu forma de ser, la forma que la haces o cómo la dejas de hacer, ¿no? Pero lo importante es no dejar que esas personas manipulen tu conciencia, tu forma de ser, porque ellos muchas veces no se atreven a hacer ni la mitad de todo lo que tú haces. Al final, lo importante es ser uno mismo, quererse, aceptarse tal uno como es y ya está. Y ese es mi mensaje. Con eso nos quedamos, yo creo, ¿no? Pues nada, Doncs Llorenç, molt ha bé, sido doncs moltes gràcies, Adrián, i a veure quan ens tornem a veure. Suposo que eso, aviat. Per ha cert, sido guarda el vídeo, que no sé com se fa per guardar, que tranqui. encara farem un destarifo. Pues nada, Llorenç, ha sido un placer aquí charlar contigo un ratito. Vale, va. Doncs Vale, ens veiem aviat, vale? eso, un besico.